Dios eterno, tú has sido la esperanza y el gozo de muchas generaciones, y el que en todas las épocas has dado a los hombres el poder para buscarte, y en buscarte, encontrarte, concédeme, te imploro, una visión más clara de tu verdad, una fe más grande en tu poder y una confianza más segura de tu amor. Amén. Salmos 46. Para el director del coro, cántico de los descendientes de Coré, entónese con voces de soprano. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Interludio. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor, miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Que tu oración esta semana sea por un verdadero sentido de ser escuchado. No ores particularmente por sentimientos o por respuestas específicas. Al contrario, ora por una quieta confianza de que estás conversando con tu Padre Celestial. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Génesis 32, del 22 al 31. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera.
Filipenses 3 del 7 al 12. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido para Cristo Jesús. Juan 4, del 1 al 26. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Primera de Corintios 2, del 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Jeremías 17, del 5 al 10. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Job 42, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Padre Celestial, déjame ver tu gloria, aunque sea desde la hendidura en la roca y debajo de la protección de tu mano que me cubre. Cualquiera que sea el costo que tenga que pagar, perder amigos o bienes o largura de días, déjame conocerte tal y como eres tú, para que pueda adorarte como debo, a través de Jesucristo nuestro Señor. Él es el único que puede decirnos la razón de nuestra existencia, nuestro lugar en el mapa de las cosas, nuestra verdadera identidad. Es una identidad que no podemos descubrir por nosotros mismos, que otros no pueden descubrir en nosotros, el misterio de quiénes somos realmente. Cuánto hemos corrido alrededor del mundo buscando respuestas a esta adivinanza, mirado en los ojos de otros en búsqueda de alguna pista, de alguna insinuación, casado en los múltiples mundos del placer y la experiencia y la autosatisfacción por alguna chispa, alguna revelación, alguna sabiduría, alguna autoridad que nos diga nuestro nombre verdadero y nuestro verdadero destino. Pero hubo y hay solo uno que nos puede decir esto, el Señor mismo. Y Él quiere decirnos, Él nos hizo para conocer nuestra razón de ser y para ser dirigidos por ello. Pero es un secreto que nos confiará solo cuando lo pidamos, y solo a su propia manera y en su propio tiempo. Él nos dirá suavemente, pero no en el apuro alocado y la fiebre de nuestros empujes y de nuestra fiera determinación de ser alguien, sino cuando estemos contentos a descansar en Él, de ponernos bajo su protección en sus manos. Lo más agradable de todo es que el secreto se nos dirá lenta y dulcemente, cuando estemos dispuestos a gastar tiempo con Él, tiempo con el que está más allá de todo tiempo. Al reducir todo lo que hacemos a alguna clase de medios para un fin, imponemos sobre nosotros mismos un camino de fuerza de la rigidez y el convencionalismo. Tristemente, no nos damos cuenta de esto sino hasta que en algún punto u otro rompemos con la camisa de fuerza. En ese mismo momento, entregué mis ojos en asombro y me di cuenta que había estado muerto, que la manera en que había actuado hacia otra gente era hueca, vacía de todo lo genuino, profundo, auténtico. Había estado usando máscara, jugando papeles, haciendo los movimientos. Pensaba que podía manejar esta entrevista de televisión de la misma manera que estaba acostumbrada a hacer otras cosas, como si marcara una lista. De hecho, había pensado que podía evitar el riesgo de hablar de mí mismo, pero no se me había ocurrido que al no hablar de mí misma me haría hacer algo peor, decir algo que tuviera substancia. Pensaba que podía hablar de la religión y de la teología, pero una de las cosas extrañas sobre el lenguaje de la religión y la teología es que no deja ser usado. La razón de esto es bastante clara. No es algo neutral, una mera instrumentalidad. Cuando usamos ese lenguaje solo por usarlo, el resultado es un sinsentido, una comunicación enmarañada. El lenguaje de la religión es el vehículo de la experiencia colectiva y es significativa solo cuando habla de la experiencia y se dirige a la experiencia. Nuestra situación, dicen los padres griegos, es como aquella de la gente israelita en el desierto de Sinaí. Vivimos en tiendas, no en casas, porque espiritualmente siempre estamos en movimiento. Estamos en una peregrinación a través del espacio interior del corazón, una peregrinación que no se mide por las horas de nuestros relojes o los días del calendario, porque es una peregrinación fuera del tiempo hacia la eternidad. El cristianismo es más que una teoría sobre el universo, más que una enseñanza escrita en papel. Es un sendero en el que peregrinamos, en el sentido más profundo y más rico, el camino de la vida. Hay un solo medio de descubrir la verdadera naturaleza del cristianismo. Tenemos que entrar en este sendero, consagrarnos a este camino de vida
y entonces podemos principiar a ver por nosotros mismos. Mientras permanezcamos afuera, no podemos entender propiamente. Ciertamente necesitamos que se nos den direcciones antes de que principiemos. Necesitamos que se nos diga qué señales debemos de buscar y necesitamos tener compañeros. De hecho, sin dirección de otros difícilmente podemos iniciar la jornada. Pero las direcciones de otros jamás podrán darnos lo que el camino es en realidad. No pueden ser un sustituto para la experiencia directa y personal. Cada uno es llamado a verificar por sí mismo lo que se nos ha enseñado. A cada uno se le requiere que vuelva a vivir la tradición que ha recibido. El credo, dice Metropolitan Pilaret de Moscú. No nos pertenece a menos que lo hayamos vivido. Nadie puede viajar de mosca en esta peregrinación suprema. Nadie puede ser cristiano de segunda mano. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Pero hay una entrada voluntaria más amplia a la oración que la tristeza y la desesperación. El abrir nuestros pensamientos a Dios. No podemos hacerle visible, pero podemos hacernos visibles a Él. Así que abrimos nuestros pensamientos a Él. Lenta nuestra lengua, pero sensitivos nuestros corazones. Podemos ver más de lo que podemos decir. Los árboles están de pie como guardas del Eterno. Las flores como señales de su bondad. Solo nosotros hemos fallado en ser testimonios de su presencia, anticipos de su confianza. ¿Cómo podemos haber vivido en la sombra de la grandeza y desafiarla? El que nos importe Dios se levanta poco a poco, un pensamiento a la vez. De pronto, ya estamos ahí. ¿O está Él aquí, al margen de nuestras almas? Cuando principiamos a sentir un pensarlo dos veces, no sea que lastimemos lo que es santo, no sea que rompamos lo que está completo. Entonces descubrimos que Él no es austero. Responde con amor nuestro asombro tembloroso. Arrepentidos de olvidarnos de Él, aún por solo un momento, llegamos a ser participantes del gozo gentil. Nos gustaría dedicarnos a nosotros mismos para siempre el desenvolvimiento de su orden final. Dije que andaba buscando las raíces del misticismo cristiano. Ahora digo con reservas que hay tres fuentes de la experiencia mística cristiana. Uno, la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Dos, los sacramentos, en particular la Eucaristía. Y tres, la palabra de Dios en la comunidad llamada Iglesia. Entonces, si pides consejo práctico de cómo debes entrar a la vida mística cristiana, no te aconsejo que tomes el avión para ir a Tel Aviv y el autobús al desierto de Judea. No te digo que viajes al Cairo y luego al Sinaí o al desierto del sur de Alejandría. No te digo que te sientes en forma de loto y respires con tu abdomen. Todo esto es bueno, muy bueno, pero al final de cuentas, periférico. Al contrario te digo, escucha la palabra, lee las escrituras, léelas una y otra vez con fe y amor hasta que la palabra se convierta en vida dentro de ti, penetrando las cortezas más profundas de tu inconsciente. De nuevo, celebra la Eucaristía, quiebra el pan con la comunidad, está presente al misterio de la fe y participa del pan de vida. Esto te llevará a aquel rico desierto interno del silencio y gozo en donde tu vida está escondida con Cristo en Dios. Esto te llevará a decir con Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Esto te llevará a gritar con Jesús, Abba Padre. De nuevo, escucha a la comunidad, sé parte de la comunidad. Obtiene dirección de algún representante de la comunidad. Lee la literatura mística que la comunidad ha producido. Nunca te aísles. Nunca salgas de paseo fuera del cuerpo. Comunidad.
Entré al Union Theological Seminary en otoño de 1954. Si alguien me hubiera dicho un año o más antes que haría tal cosa, no me hubiera sorprendido tanto como si me hubiera dicho que entraría a la Indianapolis 500. El año anterior llegaba a ser en algún sentido cristiano, aunque realmente hubiera tenido mis dudas de ponerlo de esa manera. Y encuentro que aún ahora me siento inconfortable expresarme de esa manera. Llegar a ser cristiano suena como un logro, como llegar a ser millonario. Pienso de ello más bien, y todavía lo pienso, como un golpe de suerte, un paso en la dirección correcta. Aunque crecí en una familia en donde la iglesia no jugaba ningún papel alguno, a través de una serie de eventos desde la niñez me movió, en la mayor parte sin darme cuenta de ello, más cerca al sentimiento de aquel misterio de donde surgió la iglesia en primer lugar, hasta que finalmente el misterio mismo estuvo frente a mí y el rostro que tenía era el de Cristo. Fue poco a poco un proceso oscuro y el resultado de ella fue que terminé siendo de tal manera movido por lo que sentía, de tal manera que encontré inadecuado mantenerlo dentro de mí mismo como un secreto y tenía que hacer algo con ello. Siempre tiene que permanecer en la vida de cada hombre algún lugar para el canto de los ángeles, algún lugar para aquello que en sí mismo es tan hermoso que quita el aliento y, por una prerrogativa inherente, empuja todo el resto de la vida a una conexión nueva y creativa, algo que reúne en sí mismo todos los pedazos de experiencias de áreas comunes de la vida y brilla una luz blanca brillante de belleza y sentido penetrante. Luego pasa. Lo común pasa con una nueva gloria. Las cargas antiguas llegan a ser más livianas. Las heridas profundas y antiguas pierden mucho más de su antiguo y viejo dolor. Se pone una corona sobre nuestras cabezas y el resto de nuestras vidas estamos tratando de crecer lo suficiente para poderla llevar. A pesar de todo lo burdo de la vida, a pesar de todas las discordias ásperas de la vida es salvada por el canto de los ángeles. Alguna vez pensé, me gustaría sentir los contornos de estos tiempos con la yema de mis dedos. Estaba sentada en mi escritorio sin ninguna pista de qué hacer con la vida. Esto era así porque todavía no me llegaba la vida. Todavía estaba sentada en mi escritorio. Y luego, de pronto, fui arrojada a uno de los muchos puntos del sufrimiento humano. Y ahí, frente a los rostros de la gente, en miles de gestos, pequeños cambios de expresión, historias de la vida, de pronto pude leer nuestra era, y mucho más que nuestra era solamente. Y luego de pronto pasó. Fui capaz de sentir los contornos de estos tiempos con mis dedos. ¿Cómo es que este pedazo de tierra rodeado de alambres de púas, en el que fluyó tanta miseria humana, permanecería sin embargo inscrita en mi memoria como algo casi amoroso? ¿Cómo es que mi espíritu, lejos de sentirse oprimido, parecía brillar más y más allí? Era porque leía las señales de los tiempos y ya no me parecían sin sentido. Rodeado por mis escritores y poetas y las flores de mi escritorio, amé la vida, y allí, entre las barricadas, llenos de gente a quienes se cazaba y se les perseguía, encontré confirmación de mi amor por la vida. La vida en aquellas barricadas sombrías no era otra que la vida en este cuarto protegido y pacífico. En ningún momento fui cortada de la vida que había dicho que había dejado atrás. Había un total grande y significativo simplemente. ¿Seré capaz de escribir todo aquello algún día? De tal manera que otros puedan sentir también qué tan amable y digno de vivir y qué justa, sí, justa, la vida realmente es.